Bienvenidos a la lección número 2 para el 2 de julio del 2021. Sin descanso y rebeldes. El título del trimestre de la lección para estudiar es Descanso en Cristo. Y ahora vamos a ver el problema que tenían los israelitas. Vamos a hablar acerca del libro de Números, en donde nos relatan la historia de un pueblo rebelde. En realidad, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, porque olvidó muy rápido las grandes obras que Dios había hecho en su favor, y a pesar de verlas, siempre murmuraron contra Dios y contra Moisés. Todo lo que Dios había hecho por ellos siempre reprochaban todo y preferían no haber salido de Egipto y quedarse ahí, porque ahí tenían, según ellos, todo, a pesar de que también tenían sufrimiento, maltrato. Anhelando el descanso prometido, se impacientaron por no haberlo ya alcanzado. Pero este pueblo fue muy rebelde y se volvió tan rebelde que olvidaron a Dios y sus principios. Pero nosotros también podemos olvidarnos de Dios, de sus principios, de todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Al parecer podríamos decir que pues fue un pueblo rebelde, pero ¿acaso nosotros también lo somos? ¿Somos un pueblo rebelde? O individualmente analicemos nuestra vida, analicemos lo que somos, lo que hacemos, lo que tocamos, lo que comemos, todo. Lo que pensamos, lo que decimos. Nuestra actitud. ¿Será que actuamos también como una persona rebelde? Pues de eso vamos a estudiar en esta mañana. Memoria selectiva, Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Esto no quiere decir que no se pueda comer o que esté mal o que no debamos comer esto, no, sino que ellos estaban poniendo su mirada en la esclavitud otra vez. Preferían sufrir pero comer bien. Preferían la esclavitud del pecado. ¿Cuántas veces nosotros también no queremos salirnos de la iglesia y estar más fielmente allá afuera al mundo y no fielmente a Dios en la iglesia? Poco más de un año después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel partió de Sinaí, reanudando su viaje a la tierra prometida. Los extranjeros que se unieron con Israel agitaron al pueblo para que pidieran carne. La carne en sí no era parte de la alimentación que Dios había dicho en el principio. Pero de tanto que ellos pedían carne, Dios incluyó la carne en la alimentación. ¿Cómo es que Dios fue y es un Dios que cumple a veces hasta nuestros caprichos, ¿no? Dios se había enojado, ¿no? Sí, se había molestado porque el pueblo se había rebelado contra él. Porque este pueblo dice que se había cansado de comer maná. Dios le proveyó de alimentos y le mandó codornices. Cuando Dios le mandaba todos los días, le mandaba maná. El maná representa el cuerpo de Cristo, significa pan del cielo. Sin embargo, tenían una memoria muy selectiva, recordando lo poco que les costaba la comida en Egipto, pero no recordaban de la dura esclavitud. Yo prefiero comer frijolitos, arroz, sopita, algo sencillo y estar libre, no estar sufriendo maltrato, latigazos, golpes, heridas, y no estar ahí sin tener libertad. Pero este pueblo prefería mejor la esclavitud del pecado, la esclavitud física. Dios les dio carne hasta que os salga por las narices.
También eligió dirigentes que con el poder del Espíritu Santo calmasen la inquietud del pueblo y mitigasen su rebeldía. Anhelo de liderazgo. Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Hasta la rebelión de las codornices, el pueblo había sido dirigido exclusivamente por Moisés, Aarón y María. Pero ahora 70 ancianos ayudaban a Moisés a liderar al pueblo, celosos de perder su posición de liderazgo y poniendo por excusa el casamiento de Moisés con una extranjera. María y Aarón pretendieron una función que no les correspondía. No debemos caer nosotros en el celo espiritual o en el celo de liderazgo, el celo que nos limita, el celo que nos afecta, porque este celo nos lleva a crear calumnias, chismes, palabrerías. Y cuando el pueblo de Dios debe estar unido, porque tenemos un solo Dios, no debemos tener celo de que Dios nada más hablaba o con Moisés, o no debemos tener celos porque un hermano sabe cantar muy bien, un hermano sabe hacer obra misionera, un hermano sabe predicar bien, o tiene carisma, o todos le ponen atención. No, nosotros debemos orar para que Dios también nos ayude y podamos desarrollar nuestros talentos, nuestros dones, y no debemos de tener celo de nadie, porque cuando criticamos el liderazgo, recordemos que el liderazgo Dios se lo estableció a las personas que Él quiso, al que Él eligió. Y afortunadamente entraron en razón. Aarón se arrepintió, intercedió por su hermana leprosa. Sin lugar a duda, la intercesión es mucho más poderosa que la crítica. No podemos nosotros estar tomando esta actitud en las iglesias, porque no es lo mejor para la iglesia. Dañamos a la iglesia, dañamos a terceros. Y ahora aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 394, Elena G. de White menciona lo siguiente: nadie luche contra un soldado a quien el Señor reconoce, a quien Dios ha enviado para llevar un mensaje especial al mundo y para hacer una obra especial. Los soldados de Cristo no siempre revelan perfección en su obra, pero sus errores no deben producir de parte de sus camaradas palabras que debiliten, sino palabras que fortalezcan y los ayuden a recuperar el terreno que han perdido. En el pueblo de Israel había descontento y rebelión. Era tanto eso que Moisés ya se había hartado y impacientado por la actitud que había tomado el pueblo, porque se quejaban de Moisés, pero realmente de quién se quejaban era de Dios. Mas los varones que subieron con él, que era Caleb, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Dios le había prometido la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán, pero al mandar a los espías, los demás espías habían dicho: no, es que no vamos a poder, no porque es un pueblo grande, no porque son gigantes y nos ven como langostas, no se puede. Cuidado con eso, porque nosotros podemos también decir o caer en algo similar. En la iglesia a veces nos dicen: vamos a tocar puertas, vamos a hacer obra misionera, y a veces he oído de personas que dicen: no, es que ya es tarde, no, es que luego no nos abren, ¿para qué? Si no va a funcionar, la gente no quiere, la gente quiere que le llevemos algo, que le demos dinero, etcétera, etcétera. O vamos a hacer una campaña, no, porque no se puede, no, porque no llegan personas. O cualquier actividad espiritual de la iglesia, cualquier actividad, hay personas siempre que están en contra, hay personas que no les parece nada, hay personas que siempre buscan lo negativo, en lugar de ver lo positivo. Nosotros debemos de ser positivos,
Debemos ser optimistas y siempre, a pesar de las dificultades, siempre buscar el lado bueno de las cosas. Lo que importa aquí es la actitud que tomamos ante las circunstancias. Pero no solamente eso, sino que lo más importante es que nosotros debemos de confiar en Dios, porque Dios es un Dios de amor, Dios que no falta su palabra, y Dios, porque así lo había dicho, que Él nos ha de acompañar con nosotros, que seamos fuertes y valientes. Nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas, nosotros debemos confiar en Dios. Por ejemplo, estas personas no quisieron recordar ni escuchar las palabras de Caleb, ni confiar en el poder de Dios. Números 14-19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Propuesta de Dios para Moisés. Como no quieren entrar, los destruyo y empezamos de nuevo. Dios pensó en eso, ¿no? Destruir al pueblo de Israel y empezar de nuevo. Con un tipo de Jesús, Moisés intercede por el pueblo ante Dios. Es algo que también Jesucristo hizo por nosotros. Intercedió ante Dios por nosotros. Y admite que son rebeldes y merecen su destrucción. Sin embargo, suplica su perdón basándose en el gran amor de Dios. Dios extiende su gracia y perdona, pero no exime al pueblo de sufrir las consecuencias de su rebelión. Lo que ellos despreciaron será para sus hijos. Esto también es gracia. Su falta de fe les hubiese impedido la conquista de Canaán. Los hijos, por el contrario, aprendieron las lecciones de la fe necesarias para ello durante su estancia en el desierto. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo Moisés se asimila a la intercesión que hizo Jesucristo. Cristo murió por nosotros, Cristo murió en el Calvario y murió en la cruz, una muerte muy fea, muy mal. Nosotros debimos haber muerto, sin embargo Él ahí en ese momento toma nuestro lugar e intercede por nosotros. Ahora está en el cielo haciendo esa gran obra. Dios es un ejemplo para nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. ¿Por qué? Porque a la rebelión añadieron presunción. Y es lo que debemos de evitar, la presunción. Aceptaron que habían hecho mal, pero siguieron confiando en sus propias fuerzas y no en Dios.